el lugar y la cuna de historias fascinantes, donde logramos llegar al fin del cosmos y seguir más allá, descubrir nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones, forjando la tecnología más avanzada y alcanzando el límite del cuerpo y del universo. Esto es la ciencia ficción. Hoy voy a hablarles de uno de los géneros más complejos de toda la historia, el cual le debemos muchísimo fanatismo, porque dio lugar a varias de las mejores historias que hacen parte de la cultura, sin dejar de mencionar lo compleja que es, ya que abarca muchísimo. Ciencia ficción se llama a los géneros derivados de la literatura o el cine de ficción con el aspecto de acción científica. Esto muchos autores lo relacionan como un limitante. Creo que ya han oído hablar que la correcta pronunciación es ficción científica, porque literalmente se hace ficción con la ciencia. Este género oficialmente se consolidó en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles mucho más anteriores, bastante anteriores de hecho. Más tarde la exportaron a otros medios como el cine, historietas, cómics, la televisión y obviamente los juegos. La particularidad que tuvo fue que debido al interés e inquietud acerca del futuro, además del miedo, hizo que tenga un auge demasiado rápido, acompañado por la muestra del avance científico y tecnológico que fue llegando en estos tiempos de manera paulatina. Al igual que otros videos en el canal, hoy les voy a contar cuál es el concepto que rige las historias de este grandioso género. A medida de que pasa el video, irán apareciendo verdaderas obras maestras que hacen al género, pero debo destacar algo sumamente importante. Los subgéneros más notables los comentaré por encima, y esto es porque a cada uno de ellos le espera su verdadero análisis, porque son bastante complejos, como lo tuvo en su momento el video de Cyberpunk. Quizás es demasiado ambicioso llegar a hacer una revelación del mapa de Ward Chalet, pero sí que se van a tocar los principales subgéneros. Comenten cuál es el que quieren con mayor prioridad, así les podemos detallar muchísima más atención. Así entonces vamos a comenzar con este espectacular viaje. La definición en concepto es la siguiente. La ciencia ficción relata acontecimientos probables desarrollados en un marco imaginario cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, además de las naturales y las sociales. Sí, esto justifica muchos aspectos a tener en cuenta de los relatos, pero el video aún no termina y es bastante más complejo. Si por ejemplo queremos escribir una historia, pero lo que más destaca es el ambiente futurista por respecto a la ciencia ficción y no en el tipo de trama, la excusa nos es apropiada. Las acciones pueden girar en torno a un abanico de posibilidades, viajes interestelares, conquistas del espacio, catástrofes terrestres o cósmicas, evolución humana, a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones alienígenas, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo de la narrativa es relativo, se puede posicionar donde se desea, incluso en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida. Esto es muy común e incluso una temática realmente popular. Un aspecto increíble es tener por escenarios espacios físicos o en su defecto espacios internos, sitios mentales. Muchas historias tienen su lore y su universo, el cual se desenvuelven en una realidad virtual, la cual los protagonistas lo atestiguan de esa manera mental e inclusive digitalmente. Esto claro en lo que corresponde a la ciencia ficción y dependiendo de su subgénero lógico, pero todos tienen un hilo conductor, tratándose de viajes estelares o sencillamente de un futuro aquí en la Tierra misma, sobre la evolución humana y las distintas especies que convergen, sean más que nada ficticios o ya basados en una posible realidad, como son mutaciones, cambios biológicos, como también cambios de modelos antropomórficos distintos, incluso llegan a crear entidades artificiales de forma humana o en criaturas no antropomórficas. El término fue acuñado por Hugo Gernsback en 1926. Lo incorporó a la portada de una de las revistas de narrativa especulativa más conocidas en los años 20 en Estados Unidos, llamada Amazing Stories. Pero gracias a los libros y al internet que nos los acerca, podemos descubrir que en 1851 William Wilson ya había utilizado este término, pero de manera aislada. Para ser justos, no se generalizó con el concepto actual, hasta que Gernsback lo utilizó. Muchas obras que hoy en día podemos definir con un concepto y un género en particular, como por ejemplo lo es el dieselpunk, algo tan específico como esto, antiguamente eran clasificados con otros nombres, algo más generalista, como viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopías o novelas científicas, entre tantos otros. Y muchas personas creen que la especificación de géneros diversos es algo absurdo, ya que todo converge en lo mismo, pero se destaca que hay una gran diferencia epocal, tecnológica, etcétera, en cada una de ellas, pero igualmente todo es parte de un mismo troncal, muy completo, ya que la ciencia ficción es un género muy diverso.
Remarcamos obras de su origen para destacar la parte de su proceso de creación. Muchas de las primeras obras jamás se clasificaron como ciencia ficción, porque no existía el concepto. Muchos observan elementos de ciencia ficción en leyendas y mitos de siglos de antes. En la mitología griega, Dédalo, padre de Ícaro y constructor del laberinto de Creta, construyó estatuas de madera que eran capaces de moverse solas. Este relato fue creído como una referencia a los robots de una manera arcaica. En el folclore judío también está presente el mito del golem. Incluso, el viaje a la luna fue objeto de iniciativas literarias antes de 1818, e incluso son Carl Sagan e Isaac Asimov quienes coinciden que Somnium de 1634 de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal. Quizás lo piensen como un relato maravilloso incluso, pero Kepler fue un astrónomo y un físico imponente y sus 3 leyes tras el estudio de Tycho revolucionaron la ciencia como tal. La historia en resumen describe a un aventurero, Duracotus, un joven islandés que gracias a su madre, Fjölskylda, y mediante un conjuro mágico, viaja de manera onírica a la luna durante un eclipse solar. Un dato curioso de este relato es que años más tarde, como Duracotus tiene ciertos tintes autobiográficos, el argumento de esta novela fue usado para acusar a su madre, Catherine Kepler, de brujería. Retomando, ha sido muy difícil establecer límites a este género por su gran variedad. Knud puso en duda la existencia del género antes de finales del siglo XVII y además citó como precursor a Tomás Moro por su obra Utopía de 1516, que describe una sociedad perfecta que reside felizmente en la isla de Utopía, pero como muchos de este tipo de relatos se relacionan con elementos que son fantásticos, quizás para justificar el medio de la obra, pese a las creencias. Fue la obra de Shelley, Frankenstein, en 1818, además de otras de sus obras como El último hombre, las que han sido consideradas como el punto de partida y las precursoras de este grandiosísimo género. E incluso Allan Poe anticipó esta narrativa en relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfeiffer, también en Revelación mesmérica y El poder de las palabras. Entre tantos relatos hay detalles y factores de elementos primitivos de la ciencia ficción, y ya en la década de 1850 aparece el que probablemente pasa por ser uno de los autores más prolíficos del siglo XIX. Estamos hablando del asombroso Jules Verne, publicando 5 semanas en Globo. Un hito. Podríamos dedicar una serie de videos a Verne porque es impresionante. Un modelo que abre camino y dispara el género. La ciencia pasó a ser un motivo de inquietud o de preocupación por lo desconocido, a inspirar aventuras y descubrimientos nuevos, a arriesgarse con ahínco a explorar. Verne fue quien logró que el género despegara. Pero tenemos la siguiente pauta. La ciencia ficción como tal existe, pero no se llamaba así ni se definía de esta forma, sino de múltiples tipos de nombres y variaciones, pero a futuro sí se concretaría. Como comenté, en Europa la ciencia ficción comenzó a finales del siglo XIX con novelas de Verne, centrado en invenciones y también en novelas de crítica social con orientación científica como los de H.G. Wells, como La máquina del tiempo y La guerra de los dos mundos, considerado el padrino de la ciencia ficción, y que no se puede crear una obra de ciencia ficción sin aludir a su emblemática obra. Que mejores ejemplos que estos. Sir Arthur Conan Doyle también fue parte de este movimiento. Otro autor británico de ciencia ficción fue John Wyndham, pero a él le gustaba llamarlo como fantasía lógica, realmente algo muy curioso. Fuera del ámbito anglosajón aparece Karl Capek, que destaca muchísimo, introductor del término robot en su obra teatral R.U.R. y el creador del clásico en la ciencia ficción La guerra de las salamandras del año 1937. Pero hay algo curioso, y es que Enrique Gaspar, español, ya había publicado una novela sobre viajes temporales antes de la publicación de La máquina del tiempo. Él inventó el Anacronópete, y espero que se pronuncie así, considerada como la primera novela en la que una máquina del tiempo aparece como elemento central, editada en Barcelona a principios de 1887, un hito loable en toda nuestra lengua. Tranquilos camaradas, ya llegaremos a los juegos que despegaron el género, solo que aún nos queda analizar el origen de la ciencia ficción de manera histórica, ya que las computadoras llegaron tiempo después, pero si les sirve de consuelo, lo curioso es que las historias del género de esta época predecían todo este avance tecnológico como algo maravilloso y un elemento que cambiaría la vida de las personas. La ilusión de una máquina con razonamiento comenzaba de manera bien temprana, aunque no se sabía aún cómo sería. Continuando, un autor que simboliza el nacimiento de una ciencia ficción como género en masas es Edgar Rice Burroughs. De hecho, siguió publicando durante el resto de su vida tanto fantasía científica como de otros géneros. Quizás si no lo ubican como autor de ciencia ficción, les suene la historia de Tarzán. Él fue quien lo creó. Además de estos relatos, las historias de John Carter y Carson Napier hoy se consideran como joyitas. La edad de oro de la ciencia ficción fue entre 1938 y 1950. John Wood Campbell, un excelente escritor, pero un editor aún más poderoso, porque auspició una revolución de este contenido con un riguroso trato a la ciencia. Y después fue la consagración de los nuevos maestros del género, como Isaac Asimov, Arthur Clarke y Robert Heinlein. La ciencia ficción empezó a ganar estatus como género literario, a ser algo más de culto, y dejó su aspecto bajo o de under. Sí, así es.
hasta ese entonces era algo de submundo. Algunos otros autores no se dedicaban exclusivamente a la ciencia ficción, pero destaco a Karel Capek, Aldous Huxley, Levi's con la trilogía cósmica, en español al querido Bioy Casares y Jorge Luis Borges por historias con elementos tan fascinantes como originales. Bien camaradas, este es un audio post edición. El video tomó más tinte del esperado ya que la información es vasta, por lo que decidí dividirlo en dos partes, para que no quede como un mini documental tediosamente extenso. La segunda parte será publicada muy pronto, solo dejaremos que el algoritmo haga un poco su trabajo. Anhelo que les esté gustando y los espero en la segunda parte de este espectacular género.